Hola, somos Barreto Cecilia y Fernández Lourdes y en la clase de hoy hablaremos sobre rotura prematura de membranas. Esta va a basar su importancia en dos entidades que aumentan significativamente el riesgo materno y perinatal. Estamos hablando de la infección y la prematurez. Las membranas ovulares cumplen una función de protección ante eventuales infecciones ascendentes del tracto genital inferior, con la salida del líquido amniótico. Rompí fuente, se me rompieron las membranas, son algunas de las expresiones que suelen usar las embarazadas para referirse a la ruptura de membranas amnióticas. Podemos definir la rotura prematura de membranas a aquella rotura espontánea de las membranas ovulares al menos de 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Puede ocurrir en embarazos de término, 37 semanas o más, o de pretérmino menores a 37 semanas. La rotura prematura de membranas se puede presentar en aproximadamente el 10% de los nacimientos y se asocia a 1/3 de los nacimientos de pretérmino. En la población general corresponde a embarazos de término el 8%, a embarazos de pretérmino el 3% y menos de 1% a embarazos del segundo trimestre previos a la viabilidad fetal. Los factores de riesgo asociados a la rotura prematura de membrana se observan principalmente en embarazos pretérmino. Entre los diferentes factores descritos cabe destacar lo siguiente: rotura prematura de membranas en embarazos anteriores, infección del tracto genital inferior. La frecuencia es mayor en mujeres con infecciones del tracto genital, en particular de presencia de vaginosis bacteriana. Los gérmenes que habitan en el tracto genital inferior tienen la capacidad de producir fosfolipasa, quienes estimulan la síntesis de prostaglandinas, responsable de generar contracciones uterinas. Hemorragia de la primera y segunda mitad del embarazo. Está asociada significativamente a un aumento en el riesgo de la rotura prematura de membranas de 3 a 7 veces. Tabaquismo. El riesgo es 3 a 4 veces mayor que en no fumadoras. Otros factores asociados a esta rotura pueden ser malformaciones uterinas, embarazos múltiples, acortamiento cervical, desprendimiento placentario, colágenopatía, anemia, bajo nivel socioeconómico y trauma abdominal. La rotura prematura de membrana suele presentarse como la salida brusca de un líquido, habitualmente transparente por vagina. En otras ocasiones, la salida es escasa e intermitente. La observación directa de este líquido es suficiente para confirmar el diagnóstico. De no confirmarse el diagnóstico por observación directa, se deberá colocar un espéculo estéril y observar la presencia del líquido en el fondo del saco posterior, ya sea espontáneamente o mediante maniobras de Valsalva por parte del paciente o maniobras de Tarnier para elevar la presentación. De no confirmarse el diagnóstico clínicamente, se requiere la utilización de exámenes complementarios, como lo es el test de cristalización, que consiste en expandir sobre un portaobjeto una muestra de líquido amniótico, obtenida del fondo del saco posterior. Se deja secar por 10 minutos y se observa en el microscopio buscando la imagen en la hoja de lecho, en algún lugar del preparado, el cual debe revisarse en su totalidad. La contaminación con semen, sangre o flujo puede dar falsos negativos. Otro es el test de nitracina. Mediante una tira reactiva se observa el pH, una muestra obtenida del fondo del saco posterior. El líquido amniótico tiene un pH de 7,0 a 7,3, a diferencia del flujo o la orina, cuyo pH suele ser menor a 0 a 6,0. La contaminación con semen o sangre puede dar falsos positivos. El test de inmunocromatografía, dado su alto costo, queda limitado en casos individuales. Esto quiere decir ante la imposibilidad de confirmar el diagnóstico mediante los test de cristalización o nitracina. Por último, tenemos la ecografía obstétrica.
La observación ecográfica de una reducción del volumen del líquido amniótico complementa el diagnóstico de rotura prematura de membranas realizado por observación directa y o especuloscopía o confirmado por los test referidos. En la rotura prematura de membranas de pretérmino, la mayoría de los nacimientos ocurre dentro de los 7 días y en más del 75% de los casos dentro de las 2 semanas. Entre las complicaciones, las que se destacan son prematurez. Esta asociación depende de la edad gestacional de presentación de la rotura de membranas, asociando en estos casos la morbilidad perinatal propia del nacimiento pretérmino, como por ejemplo enterocolitis necrosante, sepsis, hemorragia intraventricular, síndrome de dificultad respiratoria. Muerte fetal. Su asociación es mayor cuanto menor es la edad gestacional de la ruptura y menor el volumen de líquido. Suele ser secundaria a la infección, pero también puede ser consecuencia de emergencias obstétricas asociadas a la rotura prematura de membrana, como el desprendimiento placentario y la procedencia de cordón. Deformidades fetales. Estos hallazgos se observan en la rotura prematura de membranas ocurridas en el segundo trimestre, previo a la viabilidad, secundaria a una reducción franca del volumen del líquido amniótico. A menor líquido, mayor riesgo. La hipoplasia pulmonar se observa en el 30% de estos casos y presenta una alta mortalidad perinatal superior al 70%. Las malformaciones de posición dependen del volumen del líquido amniótico y del tiempo de latencia, pero puede ocurrir a cualquier edad gestacional, dado que el desarrollo articular se presenta a lo largo del embarazo. Presentaciones anómalas fetales pueden ser pelvianas y transversas. Complicaciones ovulares. Estas pueden ser dos. Puede ser por desprendimiento placentario, que su presencia es mayor cuanto menor es la edad gestacional de ocurrencia de la rotura de membranas, y procedencia de cordón, que son del 2 al 5%. Luego tenemos hemorragias, que pueden ser de la primera y segunda mitad del embarazo y posparto, que lo que puede producir es retención placentaria. Luego sigue infecciones maternas y perinatales, corioamnionitis. Su presencia puede ser causa o consecuencia de la rotura prematura de membranas. Cuando se presenta, suele hacerlo dentro de los 7 días de ocurrida la ruptura. Su presencia es mayor cuanto menor es el volumen del líquido amniótico. Endometritis puerperal. Se observa en el 30% de los embarazos del segundo trimestre, disminuyendo su frecuencia a mayor edad gestacional. Sepsis, menor al 3%. Cuidados de enfermería en internación. Reposo en cama e higiene perianal con apósitos esterilizados. Control de temperatura axilar y pulso materno cada 6 a 8 horas. Control de latidos fetales, dinámica y tono uterino. Control de líquido amniótico, color, aspecto, olor. Laboratorio, recuento de blancos y fórmula. Hisopado vaginal y anal para descartar estreptococo grupo B. Ecografía obstétrica, que permite documentar salud fetal, ubicación fetal, edad gestacional y volumen de líquido amniótico. Urocultivo, en embarazos de pretérmino. Monitoreo fetal anteparto, en embarazos de menos de 32 semanas. Interrupción del embarazo. Se va a realizar cuando se presente corioamnionitis clínica, desprendimiento de placenta, muerte fetal y o malformaciones fetal letal, compromiso de la salud materna y o fetal. La conducta a seguir dependerá de la edad gestacional. Las intervenciones a considerar podrán encuadrarse según las siguientes categorías. Término, 37 semanas o más. Pretérmino tardío, 34 a 36.6 semanas. Pretérmino, 24 a 33.6 semanas. Prematuro antes o en el límite de viabilidad menor de 24 semanas. Corioamnionitis. Es el proceso inflamatorio agudo de las membranas ovulares y o de la cavidad amniótica. Puede presentar diferentes complicaciones, entre ellas complicaciones maternas. Presenta mayor riesgo de cesárea, endometritis, infección de la herida quirúrgica, abscesos pélvicos y hemorragia posparto. Menos frecuentemente puede producir bacteremia y shock séptico. Tenemos las complicaciones fetales. Como consecuencia de la infección y el síndrome de respuesta inflamatoria, puede producirse muerte fetal, sepsis neonatal, enfermedad neonatal pulmonar crónica, prematurez, etc. Prevención.
tenemos dos tipos de prevención, primaria y secundaria. Primaria, detección y tratamiento de las infecciones cérvico-vaginales. Secundaria, uso de apósitos estériles y evita los tactos vaginales, especialmente en aquellas roturas prematuras de membrana de pretérmino. Diagnóstico clínico, temperatura axilar igual o mayor a 38 grados centígrados. Taquicardia materna mayor a 100 latidos por minuto. Taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto. Leucocitosis mayor a 15.000 a 20.000 milímetros cúbicos. Irritabilidad uterina, dolor a la palpación. Líquido amniótico purulento o fétido. Tratamiento. Clindamicina 600 miligramos cada 8 horas más gentamicina 500 miligramos cada 24 horas. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Ampicilina sulbactam 1.5 gramos cada 8 horas más gentamicina 500 miligramos cada 24 horas. Tratamiento. Cuando hablamos de categoría término y pretérmino tardío, estamos hablando a una edad gestacional mayor a 34 semanas. Si no se cuenta con un resultado negativo de hisopado de estreptococo B, se debe realizar profilaxis antibiótica, comenzando con penicilina intravenosa con una dosis inicial de 5 millones de unidades litro, seguido de 2.500 millones de unidades litro cada 4 horas. Ampicilina intravenosa, dosis inicial de 2 gramos, seguidos de 1 gramo cada 4 horas. En caso de alergia, clindamicina intravenosa, 900 miligramos cada 8 horas. Luego entramos a la categoría pretérmino, que se inicia con intravenosa las primeras 48 horas, seguido de esquema oral que se completa en los 7 días de tratamiento. En las primeras 48 horas comenzamos con acitromicina 500 miligramos, un comprimido vía oral cada 24 horas. Dosis total. Ampicilina 2 gramos vía intravenosa, seguida de una dosis de 1 gramo vía intravenosa a las 4 horas y luego 1 gramo vía intravenosa cada 6 horas por 48 horas. Sin hisopado positivo para estreptococo B, continuar con amoxicilina 500 miligramos, un comprimido vía oral cada 8 horas por 7 días. Con hisopado de estreptococo B negativo, se suspenden los antibióticos. En caso de alergia, se administrará clindamicina 900 miligramos intravenosa cada 8 horas por 48 horas y luego 300 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. No utilizar amoxicilina más clavulánico, ya que se asocia con la presencia de enterocolitis necrosantes en el neonato. Maduración pulmonar fetal. Se da en las 24 a 34 semanas de edad gestacional. Aquí lo que vamos a administrar es betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas o dexametasona 4 miligramos intramuscular cada 8 horas. Luego tenemos tocolisis. Su utilización quedaría limitada a aquellos casos donde se presentan contraindicaciones uterinas regulares. No se recomienda el uso de progesterona. Si viene recibiendo como prevención secundaria, se debe suspender. Neuroprotección fetal. Administrar sulfato de magnesio para reducir parálisis cerebral intravenosa en el parto prematuro inminente. No retrasar el nacimiento en caso de emergencia para completar el esquema de neuroprotección fetal. Puerperio. Luego del parto, la paciente con antecedentes de rotura prematura de membrana requiere un control clínico en busca de signos y síntomas precoces de endometritis, dada la asociación con esta patología. No hay evidencia que sostenga el beneficio de prolongar la toma de antibióticos durante el puerperio. También se debe promover la lactancia materna y aconsejar sobre el riesgo de recurrencia de rotura prematura de membranas en futuros embarazos, que es de 3 a 4 veces mayor en la población general. De igual modo, debe informarse a la condición de la población de riesgo, no solo a la rotura prematura de membrana, sino también para el parto prematuro.